Bien, hoy vamos a hablar de la metafísica de Aristóteles. Eh, bueno, antes de nada decir que es un libro de una dificultad de 8,5 aproximadamente, 8,5, siendo un 10, pues como siempre digo, lo más dificultoso, siendo el 10 la fenomenología del espíritu de Hegel, seguramente. Entonces, bueno, no vamos a hablar de lo que viene dentro del libro como tal, sino de la problemática que hay que entender antes de leer el libro, de la problemática que recorre a Aristóteles en su totalidad, ¿no? Bueno, no es un libro para iniciarse en la filosofía, ni mucho menos. Cualquiera que no lea filosofía habitualmente y coja este libro, bueno, de algo se enterará, pero no va a sacar todo su jugo, ¿no? Que al final es lo interesante de este tipo de libros. Aristóteles, y más precisamente la metafísica de Aristóteles, están ambos dos en el top 5. ¿A qué me refiero? Pues está Aristóteles para mí y para muchos otros en el top 5 de pensadores más importantes y más relevantes del mundo de la filosofía. Y la metafísica de Aristóteles está en el top 5 de libros más relevantes en el mundo de la filosofía. Para que veamos un poco la importancia, ¿no? Bueno, aquí atrás viene una frase de Hegel para que entendamos la importancia de Aristóteles, ¿no? Que dice, si se toma en serio la filosofía, no hay nada más valioso que disertar sobre Aristóteles. Bien, antes de nada quería recomendar un libro de Pierre Houbenc que se llama El problema del ser en Aristóteles, lo tenéis en la editorial Escolar y Mayo, ese es el nombre, Pierre Houbenc. Bien, tiene este libro, Pierre Houbenc, aparte tiene otros, pero otro que puedo recomendar también es Hay que desconstruir la metafísica. Así, desconstruir, no deconstruir, sino desconstruir, porque quiero hacer hincapié, ¿no?, en esa palabra. Hay que desconstruir la metafísica de Pierre Houbenc. Es un librito de 90 hojas, muy recomendado, que habla de la historia del ser a lo largo de la historia filosófica. Bastante complejo el libro, la verdad. Y a mí bueno, me costó bastante entenderlo todo bien y es muy recomendable para entender bien la historia de la metafísica, aunque sea un resumen, pero un resumen bastante notable, ¿no? Eh, Bien, yo tengo la editorial Gredos de la metafísica de Aristóteles, principalmente porque el prólogo y la traducción son de Tomás Calvo, y esto simplemente lo digo porque en el mundo filosófico, bueno, Tomás Calvo, quien esté dentro de este mundillo, entenderá que la importancia y relevancia nacional e internacional que tiene dentro del mundo antiguo y del mundo griego, y es una eminencia, ¿no?, en este sentido. Y bueno, este libro es de los más baratos de esta editorial, es de los más baratos, seguramente pues porque no tenga tapadura, etcétera. Pero al final, mejor fijarse en quién hace la traducción, porque son libros muy antiguos y han requerido mucha información y muchas horas. Y mejor comprarse este tipo de libros, que a lo mejor no uno que cueste 25 euros porque tenga la tapa dura y las hojas más duras. Sin embargo, la traducción sea de un tío que no digo que sea malo, pero para nada será como Tomás Calvo, ¿no?, a traer las investigaciones, porque también pues te pone miles de pies de páginas, te explica ciertas cosas, te dice por qué cambia esto, por qué no sé qué. Entonces, bueno, recomiendo sobre todo esta edición para quien lo quiera, ¿vale? Esta editorial. Bien, lo que digo, no vamos a entrar en temario específico para Aristóteles, del mundo aristotélico dentro de la metafísica, sino simplemente lo que recorre la problemática que hay dentro de Aristóteles, ¿no? Martin Heidegger, que es un filósofo que muere, si no recuerdo mal, en 1955, no sé si me he apresurado un poco, pero creo que muere por esas fechas. Es decir, esto digo porque, para quien no conozca, Martin Heidegger es un filósofo del siglo XX bastante reciente, muy importante también, para mí, dentro de los 5 más importantes y más relevantes de la filosofía, ya junto a Aristóteles. Entonces, bueno, Martin Heidegger dice sobre la metafísica que es el pensamiento occidental en la totalidad de su esencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues para entender la importancia y relevancia que tiene la metafísica en sí en la filosofía. Que tanto Aristóteles en el siglo IV a.C., incluso antes que ella, incluso antes que él, lo único que se hace famoso él, pero incluso antes que él ya se hablaba de una metafísica, como nosotros la entendemos, hasta, ya digo, hasta 1925 con Heidegger y aún en nuestros días, ¿no?, se sigue hablando de una posible metafísica, ¿no? Y bueno, de las problemáticas implícitas que tiene la metafísica y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como digo, bueno, Pierre Houbenc empieza hablando de Aristóteles diciendo que
lo principal y más fundamental está en el libro Gamma, ¿no? Donde Aristóteles inicia diciendo que ha encontrado una ciencia, una episteme, que considera el ser en cuanto ser. Esto en griego se tradujo como toon eon, ¿vale? Ya empieza la problemática aquí, ¿no? Porque el toon eon no tiene una equivalencia, no tiene una analogía con lenguas modernas. Entonces la escolástica aristotélica la tradujo en el medievo como ens qua ens, ente en cuanto ente. ¿Está bien esto? Al final del vídeo veremos que no. Os lo anticipo, ¿no? Pero para que veamos ya la problemática que tiene es que incluso los lectores de Aristóteles en la Edad Media ya dijeron cosas que no eran, ¿no? Y que luego a lo largo de los siglos han ido perfeccionándose, ¿no? Bien, como digo, el E del toón eón, el E, es como un adverbio de lugar, ¿no? Que significa por dónde, ¿no? Entonces, en este sentido, quiere decir el lugar que tiene que encontrar el ente para ser ente. No este o aquel ente, ni muchos, ni pocos entes, sino ente, llana y simplemente. Ente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el estudio del ser en cuanto ser, necesitamos preguntarnos qué hace ser, qué es aquello que hace al ente ser ente. Y simplemente ente. Y obviamente va a ser el ser, ¿no? Como decimos. Bien, ya vemos la primera problemática, ¿no? Otra problemática es que Aristóteles pues no escribía un libro para ser leído, él no era un escritor, sino él escribía unos apuntes para él dar unas clases. Entonces esto es problemático porque obviamente no es lo mismo un libro escrito por él donde todo tenga una conclusión, un nudo, un desenlace, un tal, y todo tenga correlación, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Pues bueno, porque los apuntes de Aristóteles se encontraban, incluso en la misma línea, se encontraban contradicciones. Seguramente pues porque Aristóteles cogía una idea, la empezaba a plasmar, la empezaba a construir, la problemática, y llegaba a una conclusión errónea y lo dejaba ahí y seguía con otras cosas, ¿no? Entonces aquí ha habido otro problema, ¿no? Y ha sido que los comentaristas, tanto neoplatónicos como los comentaristas aristotélicos, bueno, pues no querían entender, podríamos decir, que Aristóteles llegó a conclusiones equívocas y pasaba, ¿no?, del tema y se iba a otro tema. Ellos lo que intentaron al final pues fue coger ese problema que Aristóteles quizá llegaba a una contradicción y decía que no quería más investigar sobre ello porque se había metido por un paso erróneo, y ellos aún así intentaban unirlo como una pieza de puzzle que no pega, ¿no? Que no encaja. Entonces tenemos otro problema, ¿no? Desde el inicio de que los apuntes de Aristóteles se encontraron, en sus traducciones más anteriores de las que tenemos, pues se ha encontrado que no es lo que realmente Aristóteles defendió, ¿no? Y eso es un gran problema, obviamente. Bien, la historia de los apuntes de Aristóteles es un tema muy conocido por todo el mundo. Y bueno, Aristóteles se va del liceo, se va de la escuela y demás, coge sus apuntes y se los regala a Estrabón, ¿no? Más adelante Estrabón los guarda en la escuela y se los regala a otra persona. Acaban perdidos, nadie sabe dónde están, y a lo largo de los años como que alguien los encuentra, no sé si como en una cueva de donde guardan vinos, es algo parecido, ¿no? Entonces los encuentra Andrónico de Rodas y pues ve que da unos apuntes bastante interesantes que hablan de cosas muy interesantes. Los coge y dice, bueno, voy a intentar ordenarlos, ¿no? Los coge, los ordena, pues ordena los que son de la política, los llama de la política, los que son de la naturaleza, del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? De la física, de las matemáticas, etcétera. Llega a unos apuntes que no saben muy bien dónde meterlos, ¿no? Y esos apuntes los une diciendo que son metafísica. Por eso se llama
metafísica jamás usó Aristóteles metafísica como para indicar lo que él estaba haciendo, la ciencia del ser en cuanto a ser. Entonces, Andrónico de Rodas los coge y los pone como metafísica porque entiende que van después de la física. Meta es un prefijo griego, ¿no? que significa eso, que va más allá de algo o que está por debajo de algo. También es un problema porque en griego el significado de ese prefijo es que va más allá, es decir, que va más allá de lo físico, podríamos decir, o que está por debajo de lo físico. Incluso hay un problema ahí, porque puede ser que esté más allá de lo físico en el sentido de que vaya más allá de los apuntes físicos, que primero haya que entender los apuntes de la física para luego poder entender los apuntes de la metafísica, o simplemente que vaya más allá de lo físico-material, ¿no? También. Bueno, son problemas muy relevantes y que han dado muchos quebraderos de cabeza en la historia de la filosofía. Entonces, bueno, él los une y los llama metafísica, ¿no? Luego, sin embargo, uno se da cuenta de que incluso podría haberse equivocado, pues porque la metafísica realmente va después de la matemática, no va ni siquiera después de la física. Entonces, bueno, no se sabe muy bien el nombre de dónde aparece ni nada. Y uno de los problemas más principales de la interpretación aristotélica es, como digo, cuando él habla de la ciencia del ser en cuanto ser, los comentaristas lo unieron a la teología, la metafísica, como digo, la ontología, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? La filosofía primera, hablaba Aristóteles también. Entonces, Houbenc en el libro habla de las aporías, ¿no? Todo esto son aporías y son cosas difíciles de entender, principalmente porque solo formular la pregunta que hace Aristóteles ya hay una aporía, en el sentido de que estás utilizando lo definido en la definición. Porque para preguntar qué es el ser, hay que usar ya el ser. Entonces eso es lo que dice Houbenc, ¿no? Dice Houbenc que, bueno, entonces el problema del ser en cuanto ser no es un problema inacabado. No es que esté inacabado, sino que es un problema que por sí mismo es inacabable, que es diferente, ¿no? Entonces, bueno, como vengo diciendo todos estos enigmas de la metafísica de Aristóteles, otro gran enigma, como decimos antes, es el título, ¿no? ¿Por qué se llama metafísica, ¿no? Título que, como decimos, jamás dio Aristóteles. Y esto es más difícil de responder aun cuando sabemos que la propia obra de Aristóteles nos da dos definiciones para metafísica. Una que, como hemos dicho, es la ciencia del ser en cuanto ser, y la otra que es la filosofía primera. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué decidieron llamarlo entonces metafísica, ¿no? ¿Por qué Andrónico de Rodas, cuando organiza los apuntes, llama metafísica y no le llama ciencia primera? Entonces a los editores no les pareció adecuado llamar a la metafísica como filosofía primera porque ellos entendían lo que Aristóteles quería decir con filosofía primera. Para Aristóteles la filosofía primera es el ser separado e inmóvil, ¿no? Esta filosofía, digamos que es primera por la dignidad ontológica, ¿no? Esta filosofía primera trata, pues, de lo que es principio de todo lo demás. Es la filosofía primera, es la filosofía de lo primero, ¿eh? Cada ciencia, como decimos, trata de una esencia y de un género. Y por tanto habrá una filosofía primera, una filosofía segunda, una filosofía tercera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el ser se divide en géneros y hay diversos géneros, hay diversas maneras de ser. Y cada género diferente le corresponde una ciencia diferente. Sin embargo, en el libro Gamma, como hemos dicho, habla de la ciencia del ser en cuanto ser como una ciencia particular. Entonces, ¿qué problema hay aquí, no? Houbenc sostiene que la teología es una parte de la ciencia del ser en cuanto ser, porque está pensando en la ciencia del ser físico, y la ciencia del ser inmóvil no puede pertenecer a la ciencia del ser en cuanto ser. Cuando Aristóteles habla de las filosofías teóricas, habla de la teología, ¿no? Ciencia de seres separados y que subsisten por sí mismos. Habla también de la física, ¿no? De la ciencia de seres separados y que están afectados por el movimiento y son imperfectos. Y una tercera ciencia teórica, que es la matemática, ¿no? Que habla de los seres inmóviles, pero que no están separados. Entonces, filosofía primera es una filosofía que está al principio de una serie, pero no es la ciencia del ser en cuanto ser. La ciencia del ser en cuanto ser será la filosofía completa, pero no la filosofía primera. La filosofía primera es, pues, la teología.
ahí sí que podemos unir teología con filosofía primera, porque es la primera de una serie. Pero eso no quiere decir que la ciencia del ser en cuanto ser sea la teología. Si no existiese lo divino, la física sería la filosofía primera. Y es una disputa que no afectaría a la ciencia del ser en cuanto ser porque es una ciencia independiente. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es si en los manuscritos de Aristóteles hay una filosofía primera, ¿por qué no lo llamaron así, como filosofía primera? Y eso es por lo que hay dentro del libro. Habla de muchos temas que no tienen que ver con la teología. Solo en la segunda parte del libro Holanda es donde se trata, ¿no?, de la filosofía primera, ¿no? Entonces, por este motivo no se llamó filosofía primera este libro. Los comentaristas decidieron rápidamente que el texto de Aristóteles solo trataba de una ciencia y que la ciencia del ser en cuanto a ser era lo mismo que la filosofía primera. Entonces vemos un fallo claro en los comentaristas porque decidieron rápidamente que el texto de Aristóteles pues solo trataba de una ciencia y que la ciencia del ser en cuanto a ser era lo mismo que la filosofía primera. Entonces Aristóteles dice que la teología es lo universal por ser primero. Entonces, a día de hoy sabemos que el libro Capa no está escrito por Aristóteles, sino es un añadido de algún discípulo pues no muy hábil, ¿no?, de Aristóteles. Entonces los editores, al encontrarse el texto, podría pasar, ¿no?, que ya estuviera el libro Capa. Entonces, de ser así, dices, ¿por qué no le bautizaron entonces como filosofía primera? Incluso en el fallo, ¿no? Es decir, si ellos encontraron el libro Capa ya escrito por algún alumno de Aristóteles, que está mal, porque Aristóteles no decía eso, pero si ya estaba escrito en el libro Capa, y si lo encontraron ya los comentaristas y los editores, ¿por qué no le bautizaron como filosofía primera? Y si todavía no se había introducido el libro Capa al corpus aristotélico, ¿por qué no le pusieron teología o ciencia del ser en cuanto a ser? Y sí le pusieron metafísica. Alejandro de Afrodisia, que es el comentarista más conocido, dice que la filosofía primera se llama metafísica porque viene la segunda para nosotros, después de la física. Aunque en sí para Dios es primera, para nosotros es segunda. Entonces esta es la interpretación de Aristóteles que habría de destacar. Lo que Aristóteles dice es que la teología es anterior a la física y a la matemática. Es decir, es la primera en una serie, ¿no?, como hemos dicho. Entonces, cuando Aristóteles llama anterioridad, para ponerle un poco más dificultad, se refiere a lo que no necesita de otro para existir. Por eso la filosofía primera es en sentido cronológico. Y podemos liarlo más sabiendo que Aristóteles habla en algún texto de anterioridad cronológica y de anterioridad lógica. Quiere decir que el tiempo se define por la génesis de las cosas. El tiempo es la medida del movimiento, ¿no? Entonces Aristóteles dice que toda la verdad se basa en una verdad precedente, y así podemos llegar al primer silogismo. Las premisas del primer silogismo dependen de un conocimiento que es anterior e indemostrable, que es el principio en virtud del cual todo lo demás surge. Por eso es indemostrable. Para Aristóteles, a diferencia de lo que sucede con los comentaristas, lo que es ontológicamente primero también es epistemológicamente primero. Entonces, dice Aristóteles que hay un primer motor inmóvil, ¿no? Es una premisa no deducida de otra anterior, porque hay una anterioridad ontológica y una anterioridad epistemológica. Entonces, si esto es así, quiere decir que tiene que haber un conocimiento superior o anterior a la episteme, la ciencia. Entonces, ese conocimiento, que es indemostrable y del que depende todo lo demás, Aristóteles lo llama noesis, ¿no? La noesis es el conocimiento anterior, ¿no?, algo así como una intuición intelectual, ¿no? La cuestión para Aristóteles es si este conocimiento es o no posible para los mortales. Si la noesis, como conocimiento anterior y como una intuición intelectual y demás, es o no conocido para los mortales, ¿no? En el libro Alfa de la metafísica, Aristóteles habla de las primeras causas y de los primeros principios. Y dice que se caracteriza por la claridad de su objeto, ¿no?, porque es la ciencia más libre, es un fin para sí misma. Entonces su posesión podría ser impropia para el hombre, pues la naturaleza humana es esclava de muchos casos, de muchas cosas. Es la ciencia que Aristóteles en la Ética Nicómaco llama ciencia divina o vida divina. Entonces, para Aristóteles no le corresponde la osía, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la situación, la posesión, la acción ni la pasión, porque no hay paso de la categoría de sustancia, de la categoría de sustancia al resto de sustancias. Las categorías remiten a la sustancia.
pero no al revés. Las sustancias no remiten a las categorías. Por ello, la expresión de Aristóteles de ser en cuanto a ser no puede ser igual a sustancia en cuanto a sustancia. Y hasta aquí el mini resumen de las problematicidades que trae intrínsecas el libro de la metafísica de Aristóteles. Espero no haberos liado mucho. Es complejo y hay muchas y muy diversas, ¿no? Como Aristóteles al principio ni se estudiaba, se perdieron sus apuntes, luego se encontraron, lo tradujeron mal, de mala manera, intentando unir aquello que no cabía. Unieron la teología con la ciencia del ser en cuanto a ser, siendo la teología realmente la ciencia primera, simplemente porque es una serie, ¿no? Ciencia primera, ciencia segunda, ciencia tercera. Si no hubiese teología sería la ciencia primera, la física, porque habiendo teología es la ciencia segunda. Que esto no afecta para nada a la ciencia del ser en cuanto a ser, pues porque es una ciencia superior. Esta ciencia superior no sabemos por qué la llamaron metafísica si, como decimos en el libro Capa, se decía otra cosa. Entonces no sabemos si el libro Capa realmente fue escrito por un alumno de Aristóteles o fue escrito por los antepasados aristotélicos, ¿no? Los comentaristas neoplatónicos. Hay muchísimas preguntas con muy pocas respuestas, ¿no? Pero es muy interesante poder llegar a entender a Aristóteles, es muy interesante lo que ha dado Aristóteles al mundo. Y bueno, entender que incluso en Descartes, en Spinoza, en Hobbes, bueno, hasta Kant, hay muchísimos fallos a la hora de interpretar a Aristóteles, principalmente pues porque se había entendido mal desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario, sin lugar a dudas decirlo, y os recomiendo encarecidamente que leáis al menos, si no la metafísica de Aristóteles, sí el libro o los libros de Pierre Hubin que os he dicho al principio del vídeo. Así que nada, muchas gracias.